Bienvenidos a este curso de Introducción al Conocimiento de la Doctrina Espírita. Este curso ha sido elaborado por la Asociación Espírita José Grosso y en esta tercera clase vamos a continuar con el tema de cómo surgió el espiritismo. En concreto vamos a hablar del señor Rivail. Hippolyte Léon Denisard Rivail nació en la ciudad de Lyon, en Francia, el día 3 de octubre del año 1804. Venía de una familia de clase alta. Su padre era juez, era un juez destacado de Lyon, y ellos profesaban la religión católica. Hippolyte Léon Denisard Rivail realizó sus primeros estudios en la ciudad de Lyon, pero a la edad de 10-12 años, aquí los biógrafos hay algunos que le han situado a la edad de 10 años, otro a la edad de 12, fue para Suiza e ingresó en el Instituto Pestalozzi. Enrique Pestalozzi fue un pedagogo suizo. Está considerado como uno de los primeros pensadores que se puede denominar exactamente con el nombre de pedagogo. Y él había ya había trabajado para reformar la pedagogía tradicional. Se dedicó fundamentalmente, y su labor estaba dedicada fundamentalmente a la educación popular. No vamos a extendernos mucho sobre la figura de Enrique Pestalozzi, pero simplemente destacar que fue el profesor de Rivail, de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Este es el castillo de Yverdun, en Suiza, donde el profesor Pestalozzi realizaba sus clases. Era aquí, en este ambiente, donde Rivail, el joven Rivail, realizaría sus estudios, y los estudios que realizó fueron de física, química, biología, geografía, astronomía, medicina. Hay biógrafos que dicen que terminó los estudios de medicina y hay otros que no los terminó. El tema de la medicina no se sabe exactamente. También dominaba correctamente, además de su lengua natal, el inglés, el español, el italiano, el holandés y el alemán, teniendo también amplios conocimientos de latín y griego. En el año 1824, Rivail vuelve para París, para Francia, y con solo 20 años, publica su primer libro, que llamó Curso práctico y teórico de aritmética según el método de Pestalozzi, con modificaciones. Con este libro, el joven Rivail se convierte en Francia en la mayor autoridad en lo referente al método educativo de Pestalozzi. El libro, esto es un dato muy interesante, porque el libro se siguió editando hasta el año 1876, es decir, más de 50 años después de su publicación. Posteriormente publicó otras obras de pedagogía. Por estas obras y por otros trabajos recibió varios premios y varias consideraciones de universidades y sociedades científicas, convirtiéndose en una figura destacada de las letras y de las ciencias en Francia. Una vez en Francia, el profesor Rivail funda el Instituto Rivail. La finalidad era profundizar en los métodos de enseñanza, además de dar clases de varias disciplinas, como por ejemplo matemáticas, astronomía, química, retórica, anatomía comparada, fisiología e idiomas. Y también una característica muy importante, muy interesante y digna de destacar del Instituto Rivail era la gratuidad de las clases para aquellos alumnos que no tenían recursos para pagarlas. El concepto de gratuidad de las clases es un concepto que Rivail aprende de su maestro Pestalozzi. Y para Rivail, era considerado
como un valor fundamental para que la educación pudiera llegar a los menos favorecidos. Este es el trabajo fundamental de Pestalozzi. Pestalozzi, recordemos que dedicó su labor educativa al pueblo, dedicó su labor educativa a las clases menos favorecidas. De hecho, dos proyectos no tuvieron el éxito esperado y no pudieron ser concluidos precisamente por el tema de la falta de financiación y de la falta de recursos para llevarlos a cabo. El tema del castillo de donde Pestalozzi daba sus clases fue porque el gobierno suizo, sensibilizado por la labor educativa que estaba realizando Pestalozzi, le cedió este lugar para que pudiera dar las clases. Y Rivail, una vez en Francia, cuando funda el Instituto Rivail, vuelve a introducir en el Instituto Rivail el concepto de gratuidad de las clases para aquellos que no tenían los recursos para poder pagarlas. Su biógrafo, el biógrafo de Rivail, Julio Abreu Filho, dice lo siguiente en su libro Biografía de Allan Kardec. Él era un altruista en la más alta acepción de la palabra, porque no esperaba adquirir mucho para dar de las sobras, sino que tenía un sentido práctico de la solidaridad humana, de esa solidaridad hecha de compañerismo, de camaradería fraterna, de simpatía por el esfuerzo ajeno, de buena disposición para ayudar a los otros con la propia experiencia, de buen ánimo para enseñar, principalmente de forma gratuita. Y hace un comentario el biógrafo: pues la gratuidad nivela espiritualmente a las criaturas y elimina aquella barrera social que se establece entre el que paga y el profesor que es pagado directamente. Continuaba describiendo el carácter de Rivail diciendo: él sentía las imperiosas obligaciones del individuo para con la sociedad, buscando el progreso social y procurando servir dentro de aquel magnífico concepto, a cada uno según sus necesidades, a cada uno conforme sus posibilidades. En otras palabras, fue un espíritu altamente consciente de su función social y la realizó magníficamente. Aquí vemos en estas palabras del biógrafo una síntesis de cuál era el carácter humanitario, el carácter moral de Hippolyte Léon Desnizzar Rivail. No podemos hablar del señor Rivail sin hacer mención también a Amélie Gabrielle Boudet. Ella era hija de un notario de París, pertenecía también a la clase social alta y había recibido una esmerada educación tanto intelectual como moral. Ella era profesora de primaria, también era poetisa y destacó también como artista plástica. Escribió 2 obras, escribió 2 libros y conoció, ya que se movían dentro del mismo ambiente, el ambiente de las letras, el ambiente de la cultura de París, conoce al señor Rivail y se siente profundamente atraída por su trabajo educativo. Comenzó a colaborar con él en el Instituto Rivail y contraen matrimonio en el año 1832. Destacamos la figura de Amélie Gabrielle Boudet porque ella fue siempre un soporte, un apoyo para el señor Rivail. Poco después de contraer matrimonio, se ven obligados a cerrar el instituto y a vender la propiedad. Esto fue motivado porque el profesor Rivail se dedicaba profundamente al tema de la educación y no estaba vinculado a la cuestión administrativa y a la cuestión económica del instituto. La cuestión administrativa y económica del instituto la llevaba un tío de su esposa, el señor Boudet, y que era un bohemio, era un soñador,
se gastaba en juego, en bebida, todo lo que el instituto ganaba. Y lógicamente esto hizo que, bueno, pues que a la larga el instituto tuviera que cerrar y vender la propiedad. Esto sería para analizar profundamente. Al terminar esta pequeña exposición, veremos por qué este revés tan importante, tan fuerte en la vida de Ribyle y las consecuencias que este revés tuvieron para definir y delinear el rumbo que posteriormente tomaría el señor Ribyle. Eso lo veremos ahora al final. En el año 1854, con 50 años, el señor Fortier, un amigo suyo, le habló por primera vez de los fenómenos mediúnicos. Vamos a reproducir aquí muy rápidamente la conversación. El señor Fortier le dice a Ribyle: he aquí una cosa extraordinaria. No solamente se hace girar una mesa magnetizándola, sino que se la hace hablar, se la interroga y ella contesta. Esto, respondió Ribyle, es otra cuestión. Yo creeré en ello cuando lo vea y se me haya probado que una mesa tiene cerebro para pensar, nervios para sentir y que puede convertirse en sonámbula. Hasta entonces, permitidme que no vea en ello más que un cuento para niños. Vemos aquí el carácter... un momentito, volvemos atrás. Vemos aquí el carácter con el que el señor Ribyle enfoca en primer lugar los fenómenos mediúnicos. Vemos que de principio no los acepta, pero tampoco los niega categóricamente. Él dice, perdón, yo creeré en ello cuando lo vea y se me haya probado que una mesa tal, tal y tal. Es decir, no niega a priori los fenómenos mediúnicos, sino pide pruebas para constatarlos y para aceptarlos. Este carácter lo acompañaría siempre en toda su labor dentro de la fenomenología mediúnica y posteriormente en su labor como espiritista. Al año siguiente, el señor Patier, un funcionario público muy respetado por su seriedad, de carácter sobrio, le habló a Ribyle de las manifestaciones de los espíritus y lo hizo de una forma seria, de una forma muy profunda. Y Ribyle, conociendo el carácter serio y sobrio del señor Patier, empezó a dar un poquito más de crédito a estos fenómenos. Asistió a una de estas reuniones, que eran muy célebres en su época, y escribiría lo siguiente: fue allí donde presencié por primera vez el fenómeno de las mesas giratorias que saltaban y corrían, y ello en condiciones tales que la duda era imposible. Es decir, él se cercioró de que estos fenómenos no podían explicarse a través de la charlatanería, a través de algún tipo de truco. Entonces, cuando observa los fenómenos, lo primero que tiene en cuenta es que las condiciones en las que se producen fueran tales para que cualquier tipo de mistificación pudiera ser descartada. Es allí donde conoce al señor Baudin. Lo leo en español, no sé pronunciar el francés, entonces lo leeré en español. El señor Baudin lo invita a su casa y es en su casa, en la casa del señor Baudin, donde el señor Ribyle comienza a hacer sus primeros estudios más serios sobre estos fenómenos. Es allí donde conoce a una serie de personalidades, las hemos puesto aquí. Todas estas personas eran destacados dentro del campo del saber, dentro del campo del conocimiento, dentro del campo de las letras y de las ciencias de París, y todos ellos se dedicaban y estudiaban con seriedad los fenómenos mediúnicos. Entonces, conociendo la capacidad de síntesis, la capacidad didáctica del señor Ribyle, todos ellos le dieron un total de 50 cuadernos donde habían obtenido una serie de comunicaciones de lo que en ese momento se suponía que eran los espíritus o se creía que eran los espíritus.
El profesor Rivail recibe todos estos trabajos, todos estos cuadernos y comienza a hacer una valoración de todo lo que hay ahí. Comienza a repetir, a suprimir repeticiones, a catalogar los temas por contenido, a estructurarlos de una forma didáctica y de ellos empieza a extraer una serie de preguntas, una serie de cuestiones para hacer a esta inteligencia que se estaba manifestando. Como vemos, por lo tanto, el tema de la mediunidad, como muchas veces se piensa, no empieza y no es elaborado por personas de baja condición cultural, de baja condición social, sino que fueron las personas, un grupo de personas destacadas en el campo del saber, en el campo de las ciencias, en el campo de las letras, las que dieron el impulso para la formación y la estructuración del espiritismo. Después de analizar estos 50 cuadernos de comunicaciones, Rivail entiende que hay que profundizar en estos conocimientos. Entonces elabora una serie de preguntas y acude a cada reunión con una serie de preguntas sobre cuestiones existenciales. Desde el primer momento, Rivail entrevé la importancia de estos hechos, porque, en definitiva, lo que estos hechos nos están diciendo es que la vida no termina con la muerte, que cuando el cuerpo muere, nosotros continuamos viviendo y por lo tanto el poder entablar contacto con aquellas personas que ya partieron para el mundo espiritual, que partieron para la vida de los espíritus y poder elaborar una serie de preguntas de contenido filosófico e existencial sería muy importante para la humanidad. Entonces, cuando él acude a las reuniones, lleva una serie de preguntas que siempre son contestadas por los espíritus de una forma seria y de una forma profunda. Cuando tiene una serie de preguntas contestadas, además de las informaciones que había obtenido y que le habían dado sus compañeros, comienza su labor de codificar toda esa información, de estructurar toda esa información. Y cuando la tiene estructurada, la publica en un libro, al que llama El Libro de los Espíritus, que se publica el día 18 de abril del año 1857. Y con esto surge el espiritismo, porque la palabra espiritismo fue creada por el señor Rivail para dar un nombre a ese cuerpo filosófico que había surgido de esta investigación en relación a los espíritus. A la hora de firmar el libro, Rivail decide hacerlo con un seudónimo, con el seudónimo de Allan Kardec, para diferenciar las obras pedagógicas de aquellas obras que hacían parte de lo que era el espiritismo. Entonces, el señor Rivail cede paso al señor Allan Kardec. ¿Qué método adopta Rivail o Allan Kardec para sintetizar y para codificar el espiritismo? La palabra método tiene su raíz etimológica del griego odos y significa camino o vía. Por lo tanto, el método es el procedimiento utilizado para llegar a un fin. Ese método debería tener dos objetivos. El primero, la verificación del hecho, es decir, comprobar que el hecho es real, y por otro lado, la elaboración de la filosofía que surge de este hecho. Y esos dos objetivos fueron elaborados y fueron delineados por Allan Kardec. En cuanto a la verificación del hecho, este estaba basado en una serie de pasos. Estos pasos eran observación de los hechos, análisis de las posibles causas. Si nosotros analizamos el capítulo Sistemas del libro de los médiums, vamos a ver cómo ahí Allan Kardec hace un repaso de las posibles causas que podían haber producido los fenómenos que estaba estudiando, los hechos que estaba estudiando.
y fueron causas explicativas en su época para estos hechos. Algunas de ellas siguen usándose en el día de hoy. Entonces él hace un análisis serio, un análisis profundo de las causas que podían producir estos fenómenos, estos hechos. Experimentar para confirmarlas es lo que hizo llevando esa serie de preguntas. Todas las preguntas que él hizo a estas inteligencias que se manifestaban confirman la naturaleza de estas inteligencias. No nos vamos a extender mucho aquí porque entonces perderíamos la finalidad de esta clase, que es hacer un breve repaso de la vida y del trabajo del señor Ribáil y de Allan Kardec. Deducir las leyes y teorías que rigen el fenómeno es lo que hizo en el libro de los mediums. El libro de los mediums es un verdadero tratado científico de mediunidad, donde de esos fenómenos se deducen las leyes, las teorías que rigen el fenómeno. Y por último, de estos fenómenos estaría la elaboración de la filosofía. Primero habría que deducir una deducción. Esta elaboración de la filosofía es consecuencia de la deducción de las consecuencias que puede traer la comunicación espiritual. Para elaborar la filosofía era también necesario la elaboración de una serie de preguntas para estructurar el cuerpo filosófico del espiritismo, análisis y estudio de las respuestas, porque Allan Kardec no aceptó las respuestas de forma, de forma sin análisis, de forma crítica. Él todas las respuestas las analizaba, las estudiaba, las cotejaba con diversos mediums, las sometía a un debate en la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, y solamente cuando superaban estos controles es que las incorporaba al cuerpo doctrinario del espiritismo. Revisión de las respuestas por otros mediums, esto lo hizo en muchas ocasiones. Cuando las respuestas podían generar duda o polémica, hacía las preguntas a otros medios para obtener otras respuestas. Comprobación de la filosofía en casos prácticos, esto es lógico. Ordenar, estructurar y sintetizar todo el material obtenido en un cuerpo filosófico coherente. Este era un trabajo imprescindible. Vamos a hablar sobre la codificación y qué es codificar. Codificar es conformar un cuerpo de leyes metódico y ordenado. Es lo que Allan Kardec hizo. Todo este conocimiento, toda esta información que es recibida de las comunicaciones que se dan con el plano espiritual, con los espíritus, él lo que hizo fue ordenarlas, metodizarlas y conformar un cuerpo filosófico con todas estas enseñanzas. Y por lo tanto, él es considerado como el codificador del espiritismo y no el creador, ya que las ideas espíritas no nacen de él, no nacen de Allan Kardec, nacen de los espíritus y de la comunicabilidad con los espíritus. Pero su labor es, sin lugar a dudas, fundamental e imprescindible para la base y para la estructura del espiritismo. Es así que en el libro de los espíritus se encuentran los principios básicos en los que está basado el espiritismo. Es necesario conocer el libro de los espíritus para conocer la base filosófica del espiritismo. Posteriormente al libro de los espíritus surgió el libro de los médiums, el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno y la Génesis. Estas son consideradas las 5 obras básicas, aunque realmente la codificación no solamente se circunscribe a estas 5 obras, sino que también tendríamos la revista Espírita, que fue una revista de publicación mensual que se estuvo publicando durante toda la vida de Allan Kardec y luego continuó durante mucho tiempo. Incluso actualmente se ha retomado la publicación de una revista, creo que sale
cada 3 o 4 meses y también lleva el título de Revista Espírita. Pero en la época de Kardec, mientras él vivió, todos los volúmenes que salieron de la Revista Espírita están encuadrados o deberían estar encuadrados dentro de lo que es la codificación. También el libro que es el Espiritismo, el libro El Espiritismo en su más simple expresión, también el libro Viaje Espírita en 1862 y un libro póstumo que salió posteriormente al fallecimiento, a la desencarnación de Allan Kardec, llamado Obras Póstumas. Hablando de la estructura didáctica del espiritismo, vemos que el libro de los espíritus es el primer libro donde se sintetiza el pensamiento espírita. El libro de los espíritus está dividido en 4 partes, en 4 libros. En la primera parte, donde se habla de las causas primeras, en la segunda parte, donde se habla del mundo espírita, en la tercera parte, donde se habla de las leyes morales, y en la cuarta parte, donde se habla de las esperanzas y consuelos que recibiremos en el mundo espiritual. Entonces, esas 4 partes del libro de los espíritus posteriormente se ampliaron y se desarrollaron en los otros 4 libros de lo que se compone como las obras básicas. El Génesis desarrollaría la primera parte del libro de los espíritus, el libro de los medios la segunda parte del libro de los espíritus, el Evangelio la tercera parte y el cielo y el infierno desarrollaría la quinta parte. Tenemos, por lo tanto, la figura de Allan Kardec, la figura rival Allan Kardec, por un lado el educador y por otro lado el codificador. Y estas funciones de educador y codificador no pueden nunca verse separadas, porque obviamente si Allan Kardec no hubiera tenido una preparación en el campo de la educación, lógicamente no hubiera tenido condiciones de estructurar y codificar el espiritismo de la forma que lo hizo. Y para terminar vamos a hablar del revés, el profundo revés que tuvo a la hora de perder su instituto. ¿Por qué cuando leemos la biografía de Allan Kardec no podemos dejar de preguntarnos por qué este hombre trabajador, este hombre bueno, este hombre serio, sufre ese revés del destino tan serio para él y que sin lugar a dudas hubo de producirle sufrimientos profundos, de perder el instituto que realmente era su vida? Sin lugar a dudas, estamos profundamente convencidos que si él no hubiera perdido el instituto, posteriormente no hubiera realizado su labor como espiritista, porque hubiera estado tan volcado y tan centrado en su labor educativa dentro del instituto que no hubiera tenido tiempo para dedicarse al espiritismo. Entonces, creemos que este revés fue sin lugar a dudas una acción providencial para que este gran hombre pasase a la historia de la humanidad como uno de los grandes reformadores del pensamiento, porque el espiritismo es una de las doctrinas más importantes y que reformula el pensamiento de la humanidad. Con esto terminamos esta clase que queremos que sirva de gratitud hacia la figura de Allan Kardec.